Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Bosque de Magas. ¿Cómo está Claudita? Excelente, aquí Oh, muy contenta por este nuevo capítulo ya. sí, ya nos está gustando mucho venir acá a Radio Florencia. Hoy quería compartirte unas reflexiones, así como que en la vida igual de repente, no sé si te ha pasado a ti, pero de repente uno se siente perdida, como que pasan cosas y como que uno pierde un poco el rumbo. ¿Te ha pasado eso? Sí, me ha pasado. Yo creo que a la mayoría probablemente de quienes nos escuchan también le ha pasado. Sí. Hombres y mujeres, de todo, siempre pasa. A lo mejor más de una vez en la vida también. Pero lo Sí. importante también es como detenerse a lo mejor y tratar de identificar hacia dónde quiero ir, qué quiero hacer, qué cosas me gustan. No siempre se habla de eso, No. porque uno de repente le cuesta hablar de su intimidad y de repente uno se siente perdida, la afuera piensa que uno tiene todo planificado y todo listo, pero de repente llega una señal, llega una canción, llega una persona, llega una experiencia que a uno la vuelve hacia sí misma, hacia su propósito, Sí, ¿cierto? sí, hoy día vamos a hablar con una persona que ha vivido estos temas, ha enfrentado también algunos duelos, ha enfrentado momentos de silencio y por supuesto miedos, como también a todos nos pasa. Sí. Y lo importante es que ha logrado transformarse, ¿cierto? Ha tomado un poco lo que tú decías, como ese rumbo, se ha tenido a pensar hacia dónde quiero ir. Y ha logrado encaminar ese rumbo a través de la voz, Sí, a la través voz, de también... eso. Hoy día traemos esto importante, la voz. Sí. Así que bueno, queremos darle la bienvenida. Damos la bienvenida ya. Yana, adelante, Bienvenida Yana. a Bosque de Magas. Sí, muchas gracias Ella por querer es una contar. audióloga, Eso, querer contar nuestra cantante, compositora. Bienvenida. Bienvenida. ¿Qué Gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de que hayan considerado mi historia como una historia inspiradora. Eso. Realmente me honra estar con ustedes acompañándolas y aquí disponible para lo que quieran para poder compartir. Bacán. Te damos aquí la bienvenida a Bosque de Magas. Y antes, no sé si has visto ya los episodios que hemos ido haciendo. Pero por supuesto, soy su fan. Saque aquí una cartita para ir viendo cómo se va dando el capítulo. Y la lee. Primero quiero mostrar acá, dice, soy luminosa. Que quede claro, somos luminosos. ¡Oh, wow! La responsabilidad. A ver. Soy responsable con mis deberes y conmigo misma. Ah, me pega, pero así. Has asumido o aceptado compromisos en tu camino. Debes entender que estos actos tienen un propósito y también la capacidad de enseñarte, aunque aún no sepas qué. Para todas y todos quienes nos escuchan, la responsabilidad de lo que cada quien busca, pues, y lo que hablamos del rumbo. Claro. Queríamos comenzar conociéndote. ¿Qué te inspira? ¿Quién eres? ¿Qué te hizo venir y aceptar la invitación a Bosque de Magas? ¿Quién es? Bueno, soy Mariposa Nocturna, mi nombre artístico. ¿Por qué Mariposa Nocturna? Porque hace poco, muy poco, dentro de este viaje que hice express a Santiago, vi un video que hablaba sobre el rol de las polillas como mariposas nocturnas que polinizan. Cómo estos seres tan pequeñitos se protegen a través del camuflaje y logran como sobrevivir a depredadores, a los peligros que pueden encontrar en la naturaleza, ¿cierto? En el ambiente. Y yo me siento un poco así. Me siento un poco así, como una persona que ha estado durante mucho tiempo camuflada en una sociedad donde no encaja. Y funcionando igual, o sea, haciendo mi pega de polinizar igual. Sin embargo, de repente creo que me he equivocado en algunas flores, que no eran como donde quería apuntar. Si bien eran cosas muy bellas, toda mi experiencia me han enseñado, pero hay cosas que ahora reconozco que no eran parte de mi propósito. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, tengo diferentes facetas igual, pues esa es como mi faceta más artística. Importante sí eso que dices, sorry que te interrumpa, Sí, dime. como que en la vida uno solo piensa que tiene que saber qué es lo que quiere, qué es lo que quieres en la universidad, dice ya, qué carrera quieres, qué vas a seguir, qué vas a trabajar, pero también es importante detenerse a decir qué es lo que no quieres, pues como ya eso donde estuve no era No va más. no era algo Claro. relacionado conmigo, pues.
tener esa claridad. Sí, qué bueno o de que estaba repente no es que estuviera relacionado conmigo, sino que es como ya pasó hace tiempo. Claro. Como reconozco que durante este tiempo fue un camino que elegí voluntariamente recorrer, en el momento. pero lo claro, querías. pero ahora ya no, po. Ya como que tengo todo el derecho de contradecirme a mí misma y evolucionar. Mira, qué buena reflexión. Sí. Y dentro de eso mismo, como, ¿qué cosas sientes? Me imagino un poco lo que nos dices. ¿Qué sientes que ha florecido en ti últimamente? Un poco te entiendo como esta intuición o poder conocerte bien, ¿cierto? Mira, lo que más ha florecido en mí es mi quehacer. Precisamente lo que hablaba la carta, la responsabilidad. El hacerme responsable de mí, de mi vida, de aquello que quiero transmitir a los demás. Siento que el trabajo ha sido aquello que ha florecido durante este último año de manera muy potente. Y en el último septenio, en los últimos 7 años de mi vida, han sido como ese ensayo y error. ¿Por dónde quiero ir? ¿Para dónde quiero servir? ¿Dónde quiero poner mis talentos a disposición? Sí, porque tienes hartas facetas habladas al inicio, po. Entonces uno quiere ahí combinar, que puedan converger y poder entregarse. Sí. Entonces, claro, mi faceta más profesional es que soy fonoaudióloga y durante el último año me he estado especializando en voz. Hice un diplomado en voz profesional en el Vocology Center, que les mando muchos cariños ahí a Carlitos Calvache, un seco de la voz, seco de la evidencia que demuestra cómo la pedagogía se puede hacer de manera más eficiente, está ahí en ese diplomado. Totalmente, o sea, me cambió totalmente la visión, el paradigma desde donde yo miraba mis entrenamientos vocales, totalmente. ¿Y dónde se puede encontrar ese? Puedes encontrarlo no es de Colombia, pero tiene formaciones online. Perfecto. Yo creo, de hecho, fui la última corte del diplomado en voz profesional y ahora van a lanzar el máster. Ya van a estar como asociados a universidades y... Buenísimo. Toma otro peso también. Claro. Y voy a tener también la ventaja de tener como convalidación de ramos si quiero tomar el máster. Así que... Ahí está bien. Estamos pensando hacerlo. Pero por supuesto, hay que aprovechar todas las oportunidades. Qué seca ya. Por otro lado, también estudié un curso de vocal coach que me enseñó un poco cómo está el estado del arte hoy. O sea, cómo se está enseñando hoy. Que es una forma como media transición entre un paradigma antiguo en el que yo te digo, mueve esto, haz esto. Lo del pregrado que hablábamos en esta otra vez. Exactamente, que es mucho que más te enseñaron teoría mecánico, o sea, de la mecánica del movimiento, ¿me entiendes? Pero no desde una visión como de la eficiencia en ese movimiento. ¿Ya? Y desde de la manera en que aprende la persona a la que yo me estoy dirigiendo y no como el facilitador o el profesor como el centro, sino que el alumno como centro. Totalmente, más humanista, digamos. Claro, la persona en el centro. Digamos. La persona en el centro, exactamente. Es que ese es como el paradigma de la ciencia hoy en día, pues somos seres biopsicosociales, entonces hay que tener en cuenta todo un contexto para poder realizar una pedagogía que sea propia para la persona a la que tú estás educando. Claro, más personalizado. Exactamente. ¿Para qué lo va a querer ocupar? Exactamente, sí. De hecho, desde este paradigma es muy difícil hacer un taller grupal, por ejemplo. Claro. Se puede. Es más personalizado, entonces. Como que apoyar toda la diversidad de cada persona que va a ti. Exactamente, eso desde el paradigma del diplomado de voz profesional. Pero por este otro lado del vocal coach aprendí cómo se están haciendo las cosas hoy en día, porque en el fondo igual los profes de canto, los vocal coach tienen que tener pega, entonces es necesario como enseñar cómo la gente está acostumbrada también a aprender. Entonces no podemos como llegar a imponer un modelo nuevo. Siempre con un respeto ahí, porque pueden haber personas que todavía les resuene esa forma. Po. Exactamente, entonces como que es bueno conocer todo el abanico disponible. Po. Bueno, eso por un lado, que ha sido como mi florecer a nivel como de formación. Y otra cosita en la que me formé fue en locución. Bien. Ahí nos va a hacer una locución. Tienes clases. Sí, va a tomar clases para el podcast. Así que sí, partí como alumna en la Academia de Jessica Vega,
que es de acá de Coronel. ¿Mm? Yo juraba cuando tomé el diplomado que ella era de Santiago, y uno al tiro piensa que la gente que está haciendo Qué cosas lindo, importantes personas es de locales de Santiago. la región. Claro, y ella es de Coronel, y he ido viendo su proceso de crecimiento también, o sea, una mujer muy poderosa. Jessica, te mando besitos. Ah, bien, reconocimiento. Pero por supuesto, ahora ya no es academia, ahora es Instituto y Ah, Centro de mira. Capacitación Jessica Vega, Buenísimo. que tiene código Sense, que tiene certificaciones del gobierno, o sea, Tanta ha mujer crecido, haciendo tantas cosas, ¿viste? ha crecido, Jessica pero Vega. Jessica Vega, sí. Buenísimo. Totalmente recomendado, y también hago clases ahora ahí. Hago las ¿estás clases de haciendo voz. clase ahí? Sí, Qué hago clases buena. de voz a los alumnos de las generaciones que vienen ahora. Ya. Así que ya llevo 2 generaciones de Ay, locutores. qué lindo proceso, me imagino verlos cómo llegan y cómo se van más empoderados desde ahí. Es muy bonito el proceso. O sea, uno quisiera poder intervenir más personalizadamente con cada uno, pero se entiende que hay que ir creciendo Hay poco a tiempos, poco claro. con el instituto, ¿cierto? Por otro lado, bueno, eso es por el lado de la formación. Y por el lado del quehacer, como que he ido poniendo en práctica todo esto. He estado trabajando, haciendo terapia vocal. También me he centrado como fonoaudióloga en trabajar en estimulación del lenguaje, teniendo como base mi formación en pedagogía Waldorf, que me Ya. permite como tener una visión distinta de la educación a la primera infancia. Y siento que ha sido súper bueno poder trabajar a domicilio con estos niños. ¿Y puedes dar así como una pequeña pincelada de esta educación Waldorf? Como se entiende que son educaciones más distintas, ¿cierto? Que salen de lo común, de la malla y todo, pero como para que quienes nos escuchan puedan... Sí, mira, la educación Waldorf está centrada en que el ser humano es un ser trimembrado, cuerpo, alma, espíritu. ¿Ya? Entonces es un desarrollo, se busca un desarrollo integral de la persona, donde la maestra es una facilitadora del proceso vital de cada uno de los integrantes de su grupo. Entonces tiene mucho que ver con la observación. O sea, yo observo a la persona que tengo enfrente, que si bien es un niño pequeño, es un individuo que tiene todas sus Todos los características, toda recursos. su potencialidad Sí. y sus dificultades también. Entonces yo voy viendo qué es lo que necesita este niño, cómo le puedo ayudar, de qué manera él puede entender mejor cuáles son los límites que hay en este espacio, cuáles son los límites que hay cuando salimos a la calle, cuando vamos de paseo, cuáles son los límites cuando está en su casa. Entonces se trabaja mucho con las familias. Con la familia. con la ¿Cuáles son las comunidad. dificultades concretas que tienen los padres con el niño, niña, niñe, adolescente, dependiendo del nivel en el que estén? Yo trabajé con niños de primera infancia, de 3 a 7 años. Buenísimo. Yo estaba escuchando con la Claudita, veo que has como ido como transmutando tus saberes, como transformándolos. Y justamente la pregunta de ahora es como, ¿cómo tú te ves hoy día? O sea, como diciendo ya, la Yasna de antes con la de hoy, ¿cómo has visto esa transformación en los últimos años? ¿Cómo te puedes ver? Ha sido un proceso bien intenso. Bien ¿Cómo sacar la intenso. creencia igual? Sí, o sea, mira, si yo miro mi vida entre los 28 y los 35 años, fue un periodo en el de real autoconocimiento. O sea, de poder darme cuenta qué es mío, qué es impuesto, qué es lo que quiero realmente. Entonces, como Lo que poder crear también. claro, poder discernir realmente cuál es mi camino, para dónde voy. La responsabilidad. La responsabilidad, exactamente, totalmente. Entonces, claro, me he ido haciendo cargo de mi mundo emocional, que es muy intenso. O sea, yo habito la vida de manera muy intuitiva y muy emocional, entonces a veces se hace muy abrumador el no entender Te entiendo. qué es lo que quiero, o saber qué es lo que quiero, pero no saber cómo llegar a ese objetivo. Entonces, como que siento que durante este periodo, entre los 28 y los 35, viví una gran crisis. Eso tú lo pudieses definir como Una crisis vital, y es intensa. o hay algo que se rompió para que creciera, ¿cierto? Exactamente. Yo agradezco mucho, por ejemplo, mi formación cristiana católica, que me dio ciertas bases, ciertos valores y ciertas creencias que sí valoro y que sí conservo en mi ser. O sea, yo hasta el día de hoy creo en los milagros,
Creo que hay un ser que nos protege, que nos Vamos cuida, a que hablar de los ilumina. milagros, sí. Y sé que eso es así. Sin embargo, hay muchas cosas en las que se dice que Dios es amor, donde yo veo que hay contradicción. Ya. Entonces llegó un momento en el que yo necesité salir de ese espacio para poder mirar desde fuera, para poder ver otras opciones, ver otras realidades, Ujú. y desde ahí también tomar responsabilidad de qué es lo que tomo, qué es lo que no tomo, Claro. por dónde quiero caminar, cuáles son mis valores, cuáles son las cosas que me definen a mí, independiente de lo que me hayan entregado en mi formación. O sea que es súper importante tener valores, ¿cierto? Pero también es importante buscar cuáles son mis valores, con los Sí, que yo claro. voy a guiar mi ¿Qué vida de aquí filtrar en ahí? adelante. Claro. Exactamente. De los 28 a los 35. De los 28 a los 30. Sientes que fue la crisis. Intensa, pero intensa. ¿Qué edad tienes ahora, si se puede preguntar? Voy a cumplir 35 en agosto. Ah, ya. O sea, estamos dándole término. término y ya de salir Sí, de de esta hecho, crisis. hoy día, que es el día de la grabación, estamos a justo un mes de mi cumpleaños. Todo es muy significativo también Muy eso. significativo, Sí, sí. buenísimo. Yasna, también nos habías comentado previamente, ¿cierto? Que también te tocó vivir hace un tiempo, ¿cierto? Dos procesos como de duelo, de separaciones, ¿cierto? No sé si nos quieres comentar un poquito de eso, cómo fue. Yo creo que igual va todas estas cosas, toda esta experiencia, el contexto que uno vive, es muy importante para también este proceso que tú has vivido y que le llamamos, ¿cierto? Como crisis, entre comillas, pero que finalmente sabemos que estas crisis apuntan a generar algo mejor. Que sales mejor, te conoces más. Es necesario vivir esa Hay crisis. aprendizaje. Sí Hay que sí. aprendizaje. Súper Y uno sale necesario. como renovado y Súper necesario. De hecho, bueno, para darle un poco de contexto, Sí. la pérdida más grande de mi vida ha sido el fallecimiento de mi papá, que fue el 21 de julio del 2021. Y el contexto es que yo soy la menor de 3 hermanos. Yo nací el año 90, nací en democracia. Mm. Nací en el año 90 y eso marcó mucho la diferencia con la formación de mis hermanos, que nacieron en otro contexto sociocultural Claro. muy distinto. Por otro lado, mi papá era de las Fuerzas Armadas. Entonces, también ahí hubo un tema en el cual la formación para mis hermanos fue distinta a la formación para mí. Por otro lado, yo tuve la gran posibilidad de que mi papá jubiló joven. Ya. Entonces, tuve un Se papá retiró. muy presente. Ya. Muy presente todos los días en la casa, él me atendía, me llevaba al colegio, él, Un cuando mi vínculo mamá no muy podía, apegado. claro, cuando mi mamá no podía estar en casa o se repartían los quehaceres, o él los hacía a él, hacía aseo, cocinaba, Había corresponsabilidad. cosía. O sea, mi papá era un adulto funcional. Un adulto Totalmente. funcional. ¿qué edad totalmente. tenía él cuando estaba ya en este proceso de estar en la casa? 50 y algo. Ya. Joven. Joven. Joven, pues, Mm. súper joven. Y él decidió trabajar en la casa. Ya. Entonces siempre estaba pendiente de todo, de lo que se echaba a perder, de lo que faltaba de aquí a allá, estaba Que pendiente todo funcionara. de que todo funcionara, sí, la casa, pero estaba, pero así, joya, po, súper. Y aparte también tenía mucha energía. Él era un hombre que nació en el campo. Como roble, así nunca se enfermaba, me imagino, pocas veces, siempre Súper, iba ahí. súper. De hecho, su fragilidad yo la vi cuando ya estaba como en cuarto medio. Me empecé a dar cuenta, mi papi ya como que está pasando a otra época. Uno siente como un duelo cuando ve a sus papás. Sí, distintos. ¿cierto? Sí. Me pasa igual, como que uno los ve más viejitos. viejitos, sí, Sí. da una ternura. Yo me acuerdo de ese día, un día que mi papá amaneció muy enfermo Ya. y él me regaloneaba tanto que yo estaba estaba en tercero medio. Estaba en tercero medio y todavía me iba a dejar al paradero y esperaba que tomara la micro. Regalona total. ¡Tierno, po! Entonces, estaba súper enfermo y yo le dije, papá, ¿para qué te vayas a levantar? Va a ir a pasar frío, te vas a ir Se parece a mi papi. a grabar. Entonces, finalmente, desde ese momento, como que él decidió ya soltarme, po, y dejar que me fuera sola. Sí, yo quería que puro me soltara. Ya es mucho, ya. Ya basta. Sí. Así que bueno, ese nivel, po, ese nivel de regaloneo. De sentir su presencia, po, Claro. todo el rato. Claro. Otra cosa que de repente cuando yo la cuento igual me da un poco de vergüenza porque digo, qué privilegio
qué privilegio tan grande que tuve y me duele ver la realidad de otras personas que no pueden tener esa relación con su papá. Y fue que cuando yo me fui a la universidad, con mis papás estaban tan acostumbrados a cambiarse de ciudad, dijeron, vamos, pues. No, y nos cambiamos, nos fuimos los 3 a Valparaíso. Yo estudié en la universidad en Valparaíso. Mira, te fuiste Pero a tuve Con todo. Claro, Pues, pero tuve a mis papás presentes todo el rato. Claro. Ay, qué rico. Entonces, No te dejaron solita, como que quisieron ir contigo. exactamente. Entonces, claro, este despertar mío desde los 28 a los 35 tiene mucha relación con eso. Aunque yo fui una persona muy protegida. Fui una persona que quizás no tuve la posibilidad de pensar tanto por mí misma en el sentido de que yo quería hacer a mis papás felices, ¿me entendí? Sí, claro. Yo quería cumplir las Pero con expectativas. Y es inconsciente. Y eso es muy Sí. inconsciente. Entonces, Con claro, razón. por más que yo tenía el deseo desde enana, sí, me acuerdo 4 años jugando con un micrófono cantando. O sea, ese era mi juego. Po. Ese era mi juego. Entonces, yo sabía, siempre supe cuál era mi camino. Pero no quería herir. ¿Tú hablas esto de la complacencia con el tema de ir a estudiar para complacer a tus papás? Algo así, Estudiar una ¿cierto? carrera tradicional. Ah, ya. En vez de seguir como El camino el artístico. camino artístico. Ah, te entiendo, ya. Claro, como que no quería herir a mis padres, ¿cachai? No quería yo quería que se sintieran orgullosos de mí, ¿cachai? ¿Y en qué momento ahí como dices que, claro, eras chica, ¿cierto? Sabías que el camino iba por ahí, te gustaba. Luego pasaste por este periodo como más tradicional, ¿cierto? Que hay que ir al colegio normal, estudiar una carrera, etcétera. ¿Y en qué momento reapareció esa que dijiste, oh, tengo que retomar lo de la voz, lo de cantar, ya la parte más artística? ¿Cuándo viste que ese era el rumbo? Mira, tuve varias señales, pues. Una de esas fue cuando estaba en la universidad y teníamos que tomar electivos. Y primero tomé un electivo que tenía relación con el cuerpo. Tomé un electivo de karate. Ya. Y fue como, oh, wow, puedo ser buena en algo físico. Ya. Yo durante toda mi vida yo pensaba que era mala para la educación física y que nunca me iba a poder Me mover. siento identificada. Sí. Que nunca me iba a poder mover y nunca iba a ser virtuosa a nivel físico. O sea, yo tenía esa mentalidad. ¿me entiendes? Ya. Y eso como que me abrió la posibilidad de decir como, ya, pues, pero si puedo hacer esto como físico, también quiero explorar algo más artístico relacionado con el cuerpo. Pues. Entonces me puse bien. a un electivo de teatro. Y era teatro social comunitario, una cosa así. Entonces fue como... Oh. ¿Dónde sí. estaba este curso? ¿Qué onda? Me estaba perdiendo todo Ciudad de esto. Valparaíso. Mira, lo mejor. que era tan malo, era muy fome mi electivo. Y te diste cuenta que el cuerpo también, o sea, te hacía a lo mejor usar tu voz de otra manera también. Expresarse. Sí. Ese fue mi despertar de que la voz no solamente era para cantar, la voz también es para transmitir emociones, transmitir mensajes, hacer un relato, hacer un discurso. Evocar Cosas, exactamente. situación. Entonces es una herramienta muy poderosa. Esa fue como la primera señal, pues que de hecho en ese momento yo no le dije a nadie, pero yo decía, ¡ay! ¿Y si me cambio a teatro? ¡Ay, qué difícil! Y lo viví ahí calladita, solita nomás. O sea, desafiante. Sí, fue heavy. En otro momento también me acuerdo que fui a una peña a la facultad de música. ¡Oh! Yo vi ese... Querías hacer todo. Dije, no, porque no estudié música. Y sufría en mi interior. Por otro lado... Todo tiene relación al final. Todo. Sí, po. Lo que has hecho. Sí. Después de eso, estaba terminando la universidad y hice unas prácticas profesionales que tuvieron relación con la voz. Ya. Tuve 2 prácticas profesionales de voz. Una en voz patológica en el laboratorio de la universidad y la otra en voz profesional. Y ahí me enamoré. Me enamoré. Locución. La locución, el radioteatro, Oh. la expresión oral, ¿Te el acuerdas? coro. Antiguamente, bueno, yo no, pero no. Los mamás como que los papás dicen que estaban las novelas, pues las radionovelas, que uno se imaginaba todo. Exacto, y tuve la Entonces, ventaja de vivir esos talleres con adultos mayores. Wow. Entonces ellos lo vivían desde ese lugar, como que se volvían a transformar en adolescentes que estaban ahí leyendo, actuando, tal cual como ellos lo escuchaban en la radio, ¿me entiendes? Entonces
eran encuentros muy especiales, muy Qué bonitos. hermoso. Sí. Sí. Oye, y en todo esto, tú hablabas de la crisis, nos contabas el tema de tu estudio, cómo fuiste ahí explorando otros lugares. De repente uno en estas crisis se siente como perdida de los sueños. Tú dices que era un tema como de complacer a tus papás y todo, pero ¿cómo fuiste sosteniéndote en el tiempo? ¿Qué señales, por ejemplo, fuiste viendo que aparecieron para ir retomando nuevamente esta parte más artística, esta beta artística? Mm. Bueno, tiene relación con la frustración, con la sensación de fracaso interior, Mm. con Eso cuando ibas a la U te con la sentías como un no, poco... cuando ya salí de la U Ah, ya. y empecé a trabajar en el mundo de la fonoaudiología. Estuve trabajando un año en un pueblo pequeño que se llama Los Vilos en el norte, a 3 horas de Valparaíso. Hay una... Que ¿Cómo fue- se llaman los vilos? Te tongo y los vilos. Luego y los Fue vilos. intenso, sí, fue intenso porque fue vivir vida de pueblo sola, eh, y darme cuenta cómo era el sistema educativo en la escuela de lenguaje, po. Que en verdad si uno no se empodera de su rol como fonoaudióloga, y plantea nuevas cosas Mm. y estudia para estar actualizada, Actualizado. se hace una tortura. Porque en el fondo el director, ¿cuál es lo que quiere del fonoaudiólogo? Que le llene los papeles, po. Te impone el tema de las Sí, metas, el sí. Excel. Que saque a todos los niños de la sala en algún momento, no le importa nada lo que hagas en la sala y luego le hagas los informes, ¿me entiendes? Y que le ingreses a los niños para que puedan tener la cantidad de matrícula necesaria, ¿viste? Entonces, a mí me desencantó eso. Me desencantó eso y en ese momento quizás no tenía las herramientas para ver que yo tenía el poder de hacer un cambio ahí, pues. Ya. Sino que fue como una desilusión, así como, no quiero más con la educación. Y me cerré, si no quiero más. Y luego vino, claro, esa frustración. Después me alejé de la fonoaudiología y empecé a trabajar en cualquier cosa, después que me casé. Ya. Porque ya el foco era otro, po. Mi foco, así, para donde yo iba en ese momento, era tener una familia, po, y que funcionara el matrimonio, ser independiente de mis padres, todo eso, po. ¿Cachai? Ese era mi Seguía foco. como la vía, como el aspecto de seguir complaciendo y que tus papás estuvieran orgullosos Claro. de ti. Ya. Claro. Obviamente habían sentimientos involucrados, pues no me casé Sí, así claro. por No. interés, ni todo lo contrario, o sea, nos casamos. Intensidad. Amor. No teníamos trabajo estable, no teníamos nada. Nos casamos por puro amor, ¿cachai? Entonces, en el fondo, igual fue una mala inversión, pues. No había base, pues, ¿cachai? Ya. No había base, pues. Si bien, claro, vivimos momentos muy bonitos, crecimos juntos y todo, yo igual sentía mucha frustración porque dejé de lado mis sueños por buscar un camino en común. Claro. Y claro, eso tenía que ver también con mi madurez de ese momento, pues, Teniendo otras cosas. claro, que no supe ver que en el fondo yo podía seguir un camino paralelo, que mi pareja podía seguir un camino paralelo y que podíamos encontrarnos en un punto medio donde cada uno de los dos estuviera conforme y contento, ¿me entendí? En ese momento yo no era capaz de verlo, no. Entonces, hoy en día también tomo responsabilidad de aquello que... Esos entendimientos que llegan claro, después. que llega después. Y ahí llegó pandemia. Y La famosa. Ese fue mi punto de inflexión donde me reencontré con la composición. Y reencontrarme con la composición fue como, no, esto no lo puedo dejar aquí guardado en un cajón. No puede ser, tengo muchas canciones ya y estas quieren salir a la luz, quiero mostrarlas, quiero compartirlas con mis amigos, quiero... ¿Quiénes fueron los primeros que te escucharon o que le dijiste, oye, chiquillo, chiquilla, quiero compartir Sí. algo? Quiero Decisiones. tocar una musiquita, algo que nazca Bueno, de tu corazón. Obviamente primero fue mi marido en ese momento. Él era mi mejor amigo en ese entonces, po. Era un partner. super partner. Entonces todo lo que yo iba creando, él era como el primero que iba conociendo. Ujú. Y después fueron mis amigos con los que hice un taller de teatro en Concept. Ya. Y nos hicimos súper amigos y buena onda. Y había uno de los chiquillos habían dos que tenían sus banditas.
tenían, o su proyecto musical. Entonces yo dije, ya, ellos me pueden como Este es un dar su canal. apreciación, ¿cachai? Como que puedo encontrar ahí... Tenían ya temas en común. Asidero. Claro, exactamente. Asidero para mi Exactamente. creación. Y una de mis primeras canciones las compartí con ellos, pues con mi amiguito Juanito Barracuda, que también le mando muchos cariños. Juanito, saludos. Y con la Francisca Victoria, que está allá en Cañete Saludos, también. Francisca también. Sí, en ese tiempo sacó un grupito que eran muy bacanas esas chicas, no me acuerdo ahora cómo se llamaban. Bueno, pero eran Siguen, bacanas. me imagino, haciendo música. Mira, hace poco parece que se reencontraron y hicieron un par de tocatas, pero no me acuerdo en realidad cómo se llamaban. Pero tenían una canción que era buenísima, que se llamaba Soy Intensa. Soy la intensa. Y era como una cumbia así, chiqui, 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 chiqui. Era como una cumbia reggaetón, así. Era buenísimo el tema, me encantaba. Ya. Y eso, ellos fueron como los primeros que conocieron mi música, pues. Ujú. Y después me abrí un canal de YouTube y empecé a subir algunas cositas y de vez en cuando unos covers y cosas. ¿Cómo se sentía mostrarse ahí las Ay, primeras no, veces? vergüenza, autocrítica, si grababa el video, después lo grababa de nuevo, no me gustaba, después era como, ya, filo, ya está listo, ya, lo subimos, listo. Empecé a subir en Facebook, en ese tiempo yo no usaba Instagram, Ujú. yo empecé a usar Instagram Hace mucho después, me he ido actualizando en la tecnología como muy lento. Ya. Sí, pues si no todos les gustan mucho las redes. No, Unos la estaba- usan para... y ahora como que no hay otra opción, pues. A nivel laboral ayuda mucho. Ayuda mucho, exactamente. Claro que sí. Así que eso, pues con mis primeras canciones y claro, ahí vino la inflexión, ¿cierto? Del duelo de mi papá, que me vino a ayudar a soltar lo que representaba el padre en mi vida, yo creo, pues. Como esa figura Tan perfecta. tan, claro, Sólida. de solidez, de estructura, de familia, de valores, ¿me entiendes? Que si bien para mí eran importantes, pero como te digo, yo necesitaba tener mi camino personal, mi propia exploración y sentirme libre de hacerlo sin culpa, ¿me entendí? Claro. Sentir que no estaba defraudando a nadie. Y yo me acuerdo que en algún momento mi papá me dijo como, yo le pedí a Dios que me viera, verte como cumplir estas metas. Y me dijo salir del colegio, estudiar en la universidad, casarte. Y él me lo cumplió. Y yo siento que ya no tengo nada pendiente con la vida. Mm. Wow. Claro, el resto ya es tuyo. Él partió, pues. Poco después él partió. Entonces como que él falleció, y yo me sentí libre de esto. Ya cumpliste, ¿Cachai? ahora Ya viene tu cumplí. momento. Sí, ahora sigo solita buscando mis oportunidades, mi camino. Sí, pues. Y ha sido duro, porque es como romper con todos mis esquemas. Ujú. Y yo creo que eso también fue lo que me dio el valor en el momento en que yo me sentí más vulnerable y, y mal como a nivel emocional, para decir, ¿sabes qué? Yo tengo que sanarme sola y poder decirle a mi marido en ese entonces que dejáramos las cosas hasta ahí. Qué valiente. Entonces, Fue intenso, fue sí. muchas cosas, por eso la crisis. Pandemia, papá, ahí como soltar Ujú. y también cerrar un capítulo. Muy valiente de tu parte, po. Intenso, sí. Heavy. Intenso, valiente. Súper heavy. Sí, y Súper ahí heavy. también, por ejemplo, claro, todas estas cosas, ¿cierto? Estas crisis, momentos como difíciles, las responsabilidades que tú sabías que tenías que cumplir, trabajo, etcétera. Me imagino que a lo mejor, no sé, en ese periodo a lo mejor sabemos que te faltaba como conocerte, entender qué querías. Sí. Y lo mismo, el autocuidado probablemente en ese momento no era como tema. Ahora que ya Claro. ves una diferencia ahora, que ya te sientes como más libre, ¿cierto? De hacer lo que te gusta y que haces muchas cosas. Nos decías que tienes, tienes tu música, tienes tu canal de YouTube, donde también haces entrevistas, ¿cierto? Hace clases. Haces clases. ¿Te queda espacio para tu autocuidado? ¿O cómo lo haces? ¿Alguna terapia? ¿Alguna Sí, metodología? es que es fundamental. Es fundamental. Todo partió con el tema del autocuidado en Valdivia, cuando estaba viviendo allá y claro, vino la pandemia. Y una de mis apoderadas en ese tiempo
tenía un grupito de meditación. Como no se podía hacer presencial, lo empezó a hacer online. Y ahí empezó mi camino de autocuidado, con la meditación. Después empecé a hacer, me acuerdo, un curso, no era un curso, era una terapia que fue muy bonita, que se llama masaje rítmico. Mira, no lo había escuchado. Es de la parte de la medicina antroposófica. Ya. Y yo partí con el masaje rítmico, claro, antes de la meditación. Y claro, era como algo un poco más pasivo, pues, como de que hágame el masaje, ¿me entiendes? Ujú. Pero después siempre había un momento de reflexión. Y luego con el tema de la pandemia no pudimos seguir como con el tema del masaje y ella me ofreció un curso de cuentos. Y fue hermoso encontrarme con cuentos que tenían relación con la pérdida de mi papá Ya. y que fueran trabajando también mi inconsciente. Como de Sí, po. darme cuenta a través de los cuentos como cuáles eran mis dolores, por qué estaba sintiendo tanto dolor por perder a mi papá, qué es lo que él representaba en mi vida, cómo puedo seguir adelante, ¿me entendís? Pero desde este lugar, desde los cuentos. Mira, qué Buenísimo. interesante. Muy bueno, muy, muy bueno. Y después empecé con terapia psicológica. Y claro, Importante conocerse. la terapia psicológica me ayudó a tomar también estas decisiones, pues como de terminar mi relación, ¿cierto? Y dedicarle mucho más cuidado a mi salud mental, mucho. Que después ya tuve que tener un proceso con medicación, ¿cierto? Claro. Con un proceso más intenso Un de terapia, tratamiento. un tratamiento. Claro. Exactamente, que me ayudara a salir adelante. Y así ha sido, poco a poco. Sí, pues yo te conocí también en modo autocuidado, pues. Sí. En el taller de escritura, con la biodanza, con el rene, Sí. con el yoguita. De hecho, la biodanza estaba en mi vida durante también periodos difíciles, pues cuando estuve en Claro. Valparaíso conocí biodanza en 2014, me acuerdo. De ahí en Valdivia igual hice biodanza unos meses y cuando me devolví a Conce, tuve esta crisis tan fuerte, estaba con mi tema de terapia psicológica, busqué un grupo de biodanza. Y ese ha sido mi gran sostén, po. Primero estuve con la Yasnita Maidana, que le mandó muchos cariños. Sí. Muchos besitos. Saludos a la Yasnita. Sí. Y Yo la conocí por las constelaciones familiares. genial. Sí. Buena. Grande. Y después empecé con Laurita Pacheco. Ya. No, mentira. Primero estaba la Martita Tapia en el mismo grupo Ujú. y ahora está la Laurita Pacheco, que es un grupo que está como al alero del CESFAM O'Higgins. Ya. Si bien el CESFAM O'Higgins no aporta mucho, pero le sirve tener en el nombre que tiene el grupo de biodanza. Sí. Hay que decir las cosas como Sí, es verdad. No invierten tanto en en ese bienestar que es tan Es muy crucial. Igual que el importante. yoga y como que Sí, po. me ha apretado. Sí, incluso en el tema de derivación, po. Claro. O solamente en el tiempo que yo estaba han derivado a una sola persona como al grupo de biodanza y ya llevo 2 años en la cuestión. No Entonces, fome. Bueno, en fin, la cosa es que biodanza ha sido también un gran apoyo que me conecta lo emocional con lo físico, ¿cierto? Y desde un lugar lúdico. Con ese Y desde un movimiento lugar de la vida. afectivo también, Ujú. donde uno dice, puedo llegar a este lugar, mirar a las personas a los ojos, saber que nadie me quiere hacer Y daño. cuesta mirar a las personas a los ojos. Cuesta. Sí, hoy en día. Sí, no es fácil. Y sí, pues biodanza. Y hoy en día, en mi semana, tengo los lunes en la mañana yoga kundalini Yoga con con una señorita que no sé quién es. Y los días jueves tengo biodanza. Qué Esos rico. son como mis grandes Tus momentos de La autocuidado. meditación que los miércoles. Y la meditación de los miércoles que empecé este mes también. Y Acto cada vez que autocuidado. necesito, como que ahora tengo más poder de escucha. Me puedo dar cuenta como, ¿qué es lo que necesito? ¿Es mi cuerpo? ¿Es mi mente? ¿Necesito escribir? ¿Necesito hacer una canción? ¿Qué necesito? Qué bonito. Tengo como más herramientas, ¿cachai? Sí. Oye, es que lo otro, tú vienes llegando de Santiago. Cuéntanos, algo te ganaste. Vengo de la capital. Cuéntanos Cuéntanos. esa última noticia. Fui como,
Fuimos como Carmela. Ah, Pero no, gracias a Dios. Tengo ahí una amiga muy querida. También le mando saludos a Yanira. Yanira. la comunidad increíble, la Eh, comunidad que tiene en La las redes. acogió en su casa. Y yo pensaba ir a un curso de oratoria. Ese era mi Ya. objetivo. Ir a un curso de oratoria porque los cursos que llegan de oratoria a Concepción son muy caros. Ujú. No me tincan mucho, tienen como un tinte muy comercial, entonces yo dije, ya me Otro tinca más enfoque. este otro enfoque, más Ya. vivencial. Y ese era mi objetivo, po. Y la Yani me dijo, oye, pero mira, te puedes quedar los días que quieras, yo el lunes trabajo online, así que si quieres te puedes quedar hasta el lunes. Dije, ya, pues, ¿y qué más puedo hacer en Santiago de aquí al lunes? Me puse en contacto con mi productor musical del sello Indomito Records, en el cual gané una convocatoria para ser parte del catálogo Indomito 2025, ya donde participaron 600 y tantas canciones en la primera convocatoria. Muchas. Y en la segunda convocatoria la redujeron a la mitad, ¿cierto? Y después, en la segunda parte de la convocatoria, terminaron eligiendo a 12 artistas. Y dentro de esos 12 artistas estoy yo. Así Mira. que ¿Cuándo sale bien. eso? Tenemos plazo hasta noviembre, pero no puede que salga antes. ¿Ya? Puede que salga antes, puede que salga más cerca de noviembre, no sé, pero por ahí. Estuviste en un estudio. Así que fue mi primera Ya. Mira, primera grabación en estudio, sí, fue emocionante. Fui con muchos miedos, tengo que admitir, muchos miedos, como que los medios de comunicación infunden mucho miedo respecto a la región metropolitana y pude ver a gente linda, claro, no, a lo mejor se ve como algo malo, pero no. gente muy linda, o sea, gente cuidándose en las calles, atentas unos con otros. Gente que me ayudó cuando me desorientaba, porque obviamente andar en Santiago es más difícil porque tienes que tomar una micro, después un metro, después cambiarte Sí, de no, yo ando en andén. metro ¡Oh! nomás. No me subo a las micro, me pierdo. No, al metro nomás. ¡Qué estrés! No, terrible el estrés. Sí. Mira, te sentiste bien acogida. Sí, de hecho un día fue tanto el estrés que más encima salí sin mis audífonos, los ruidos me molestan mucho. Salí sin mi audífono, entonces me estresé tanto que me llegó a sangrar un poquito la oreja. Oh, Sí. Hipersensibilidad, eso tiene un nombre. ¿Hipersensibilidad auditiva? ¿O tiene otro No nombre? sé, pero la cosa es que es muy Te afectó. heavy, no me di ni cuenta. Pero sentía como mi cabeza así, como que me había subido la presión brígido así en un rato. Y claro, después llegué a Buin, donde tenía que ir igual era lejos. Era lejos, po. No cacho. Ah, Bueno, de donde yo me estaba quedando, que era en Ñuñoa, para claro. llegar a Sí, Estación sí, sí, sí. Central ya es un traslado sí, es largo. largo. Y después de Estación Central a Buin es cortito, media hora. Y ya me encontré con el productor y todo, y yo así como, ¿cómo será? ¿Cómo me va a tratar? ¿Cómo será ¿Cómo será? ¿Cómo será? Bueno, no canto, se dieron cuenta. Claro, el A tomar estudio. clases. Yo decía, el estudio de grabación, ¿será real? ¿No será real? Como de todos esos pensamientos intrusivos que Miedo. vienen a la mente, que tú dices como, ¿confío o no confío? Po? Y finalmente tirarse a la piscina y decir, sí, pues ya voy a confiar y voy a hacer eso que vine a hacer. Estuve a punto de no ir, Por miedo. por miedo. Increíble. Estuve a punto de no ir por puro miedo, No, pero lo logré. Qué bueno. felicitaciones. Felicitaciones por ganar ahí. Sí, y por atreverte. Sí. Me está acordando que también, relacionado también con el miedo, un miedo muy fuerte que viviste en un momento, el miedo a perder la voz. Ay, sí. Cuéntanos igual eso, que una persona que trabaja con su voz, que toda su Pasó vida ahí. gira en torno a eso. Sí, fue horrible. Resulta que estuve muy grave y tuvieron que intubarme. Y en esa intubación pasaron a lesionarme una de las cuerdas vocales, pero fue en la parte posterior de la cuerda vocal. Entonces la parte como más respiratoria fue la que más me afectaba. Ya. Pero al emitir voz, yo intenté seguir cantando, seguir haciendo mis cosas, ¿cierto? Y con terapia fonoaudiológica en paralelo. Pero la inflamación no bajaba, todo lo contrario, aumentó. Uf. Entonces, lo que me sugirió ahí el fonoaudiólogo fue hacer reposo, no cantar. Silencio.
No cantar, no gritar, no fumar, no toser en exceso. Como ¿Y todo hablar bajito o guardar silencio totalmente? No podía hablar. Ya. Evitarlo En igual. el fondo, pero- para que las personas también sepan, el reposo vocal no es no hablar. Es aprender a hablar de una manera eficiente en la que tú no fuerzas tu voz en exceso. Por ejemplo, un cambio así como súper concreto que tuve que hacer era que mi mamá me hablaba a grito para arriba. ¡Ya no ven a comer! Y yo antes le respondía, ¡ya voy! ¿Cachai? Y ahora fue como, ¡ya no puedes venir! Bajaba, mamá, ¿qué es lo que quieres? Me contaba lo que quería. Fue un aprendizaje para las dos, pues. Sí. Porque ella también esperaba mi respuesta. Entonces, de a poco yo le tuve Cambia que el ir canal. explicando, mamá, cuando tú me hables, yo voy a bajar. Entonces, tú me cuentas lo que me quieres decir y luego yo hago lo que me pidas, ¿cachai? Pero no voy a gritar, po. No puedo gritar. Mejoró la comunicación entonces con el entorno también, porque tuviste que dar otras señales. Exactamente. Comunicar mis necesidades, po. Ajá. Que siempre ha sido como un gran desafío, pues siempre estoy pendiente de qué es lo que necesitan los otros y dar. Suele pasar. Y llega un momento en el que uno da tanto que te vacías, pues. Entonces, Lo que hablamos ahí siempre. Hay que buscar el balance, pero hacer consciente de que esas cosas no están bien, po. no. Uno ha creído a veces que siempre tiene que dar, pues, y complacer, y no. Sí. Bueno, y como les decía, yo creo en los milagros porque realmente Sí, que ¿qué pasó? un granuloma se reabsorba es muy difícil. Es una posibilidad muy baja, ¿entiendes? Y yo fui sintiendo poco a poco cómo esta inflamación fue bajando, pude empezar a respirar mejor. Por ejemplo, yo caminaba por la calle y si iba hablando por teléfono, Claro. terminaba así. ¿Por qué? Porque tenía una obstrucción, pues, y era Sí. así una pelota que tenía. Y poco a poco me fui dando cuenta que ahora ya podía conversar mientras caminaba. Empecé a cantar de nuevo así de manera súper incipiente. Y llega el momento del examen y yo dije, oh, voy a tener que operar, ¿cómo va a quedar mi voz? Eran todos estos miedos, ¿me entiendes? Y llego al examen y la doctora no me dice qué pasó, pues, y me dice, no, te voy a mostrar el video. Me muestra el video y yo veo, ¿y dónde está el granuloma? ¿Dónde está? No, se reabsorbió. No, increíble. No lo podía creer. No lo podía creer, estaba demasiado contenta, feliz. O Tú sea, siempre como- sostenías ahí como con tu fe y con esa espiritualidad que tú habías ido transformando Ujú. todo este tiempo. Esto tenía que volver. Pero te pasaste igual, uno tiene toda la fe, la esperanza, ¿cierto? Pero, Pero pasaste igual, sí, ese pasé. rollo de que, ¿qué voy a hacer? Va a ser susto porque el diagnóstico era, tienes un granuloma, te tienes que operar. Y es probable que si te operas te vuelva. ¿Cachai? Esa era mi expectativa. Entonces, los médicos a veces tienen esa cosa de que No te lo hizo. son tan directos. Exacto. Son tan directos y te ponen en el peor escenario posible. Entonces, como que, claro, cuesta mantener la esperanza, pero yo creo que nunca la perdí en el fondo. Y yo creo que ese mismo periodo que pasaste, como de tanto miedo de poder, el miedo a perder eso, ¿cierto? Ahora igual te da fuerza y dices, ya, me lanzo, tengo que ir. Si se me da esta oportunidad, la tomo, no la puedo desaprovechar. Claro, Todas puedes esas seguir cosas. cantando. Sí. Oye, y pasando como al área más comunitaria, ¿cómo tú te vinculas con la comunidad? Hay un lugar hermoso, Casa Umbral. ¿Cómo nació Casa Umbral? Mira, ¿Qué es? Casa Umbral. ¿Es? Casa Umbral es un espacio donde las personas pueden cruzar ese umbral para, dentro de su vulnerabilidad y de su necesidad de aprendizaje, ya sea a nivel de salud o a nivel artístico, se puedan encontrar con personas como yo que les puedan facilitar un conocimiento, Ya. facilitar un entrenamiento, facilitar una terapia, que les ayude a que ellos mismos puedan ir desarrollándose, así como lo hacen las mariposas. Pues yo estoy muy rayada con las mariposas últimamente. Como que se meten a este capullo, entonces yo veo este umbral como entrar al capullo, ¿me entiendes? Sí, claro. Tú entras al capullo, Wow. vas a ese lugar oscuro donde te encuentras con tus miedos, te Las encuentras sombras que le digo yo, y bueno, ya. Claro, te encuentras con tus debilidades, te encuentras con tus desafíos, porque, por ejemplo, aprender un instrumento no es fácil.
No es Mucha fácil. culpa. Da miedo. Te enfrentas todo el rato al, ay, es que no puedo, ay, es que no me A la sale, ay, que no frustración. soy rápida, ay, es Ay, que que ¿por me qué no? equivoqué. Ay, que aquí. No sirve para eso. Entonces es un lugar oscuro, ¿cachai? Es como meterse al capullo, pero llega un momento en el que tú ya te empiezas a sentir que puedes volver a atravesar ese umbral, salir, pero ahora con alas. ¿Cachai? Ah. Ahora tienes una nueva habilidad. Brillante. Claro, tienes una nueva habilidad, tienes nuevos colores, puedes extender hasta donde tú quieras extenderte. Y hay personas que han recorrido este espacio en un periodo corto, hay personas que siguen conmigo en un periodo más largo y así vamos cultivando estas áreas. Entonces este espacio me permite desarrollar todas mis áreas, como profe de guitarra, de canto, vocal coach, De fonoaudióloga, piano, que me está locutora, encantando. porque también en mi misma salita hago mi estudio donde hago mis programas de radio. Entonces, claro, este espacio es el que me cobija a mí, po. Es como mi lugar de trabajo. Espacio creativo. ¿Estás sola o hay más profesionales que...? Mira, por ahora estoy solita, Ya. pero si el espacio está abierto, queda en un lugar que no es tan central, pero por lo mismo es bastante silencioso, tranquilo. Buenísimo. Es un ambiente familiar, o sea, si tú quieres atender a tus alumnos, pacientes, Consultantes. a las personas, los usuarios de tu servicio, ¿cierto? Con un tecito, con un mate, está todo disponible, pues, y no es como Impersonal. impersonal, Claro. todo lo contrario. La idea es que la gente realmente se siente que entra a una casa donde lo acogen, donde lo reciben, donde se pueda sentir cómodo, ¿me entiendes? Por eso es casa umbral y no centro comunitario, bla, bla, Casa bla, porque a veces los nombres técnicos generan... Una distancia. Sí, claro. Esto es mucho más cercano. Y lo importante es que tienes también ese propósito súper claro. Sí. Me imagino que lo transmites. Sí, y bueno, este espacio está funcionando en este lugar que es Cruz 1966, Cruz entre Pelantaro y Vilumilla. Y la expectativa hacia el sueño para adelante, ojalá en algún momento tener una casa completa, no solo un espacio reducido, que en realidad es un espacio bastante grande, o sea, una sala de 4x6, amplio, tengo ahí mis cositas, mis instrumentos, hay espacio, hay sillita, hay un sillón, ¿cierto? Como que hay espacio como para recibir a las personas. Buenísimo. Sin embargo, sería genial, así me proyecto en un futuro poder que crezca, que haya más salitas, que haya más profesionales trabajando conmigo. Y que llegue gente, que más gente se dé cuenta Sí. de las cosas que Es necesita. la idea, po, es la idea. Y es crear algo que igual es un poco innovador, porque a veces o hay un centro de terapias o hay un centro artístico. Sí. Es mezclar, integrar. Con las emociones, arte, con los sentimientos. Claro. Oye, yo creo que ya estamos más o menos como se nos está acabando el capítulo, pasa tan rápido. Pero Queremos escucharte. sí, queremos escucharte. Ya Queremos hemos hablado estar, maravillas, sí. así que queremos verte en acción. No, esto no estaba preparado, pero que pase la guitarra. Por favor. Sí, vamos a escuchar una composición, obviamente, de la Yasna. Como tú gustes, sentada, ¿Cómo? parada. Yo Está creo todo que con sí, style. ¿me voy a correr un poquito para acá? Sí. Ya. Ay, para que nos sorprendas. Vamos a acercar un poquito el micrófono. ¿Cómo se llama la canción? O si quieres después nos dices y nos das contexto. Ya, vamos a partir. Como usted quiera. Es hermoso y desconocido cómo disfruto estando conmigo. Me hablo bonito, me cuido y me mimo, bailo, canto y me abrazo, me arropo y me abrigo. Escucho mi voz interior y ahora le digo que no. Ya pues trátame lindo, yo merezco respeto, que tú y yo nos amemos. Es hermoso
más conocido, cómo disfruto estando conmigo. Me muevo más lento, respeto mis tiempos, recuerdo mi historia y sano memorias. Escucho mi voz interior y ahora le digo que no. Ya pues trátame lindo, yo merezco respeto, que tú y yo nos amemos. Es hermoso, cada vez más conocido, cada momento, 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 momento que trazó mi destino. ¡Ay, qué Te hermosa! pasaste. Nos llegó, ¿cierto, Clau? ¡Qué hermosa! Sí. ¿Cómo nació esa canción así como cortita? Uy, esta canción, bueno, fue del periodo de pandemia, ¿cierto? Justo en ese momento en el que me estaba haciendo cargo de mi autocuidado por primera vez, Ya. donde estaba investigando en mi interior, buscando qué es lo que necesito, sintiendo esa conexión con la tierra, que en realidad fue muy bello. O sea, vivir en ese lugar. Ustedes traten de cerrar los ojos e imaginarse estar en una casa, en medio de un bosque, Qué hermoso. con mucho espacio como para que crezcan sus animalitos. Yo tenía una perrita y un gatito. Venían los loros choroy, se comían los frutitos de los árboles, tenía copihue en otoño. Era un lugar muy inspirador. Y si tú en la noche abrías un poquito la ventana, podías escuchar el mar. ¡Ay, qué hermoso! Entonces, en ese contexto Se creó esta canción. se creó esta canción, en un contexto de mucho cuidado, de mucha atención hacia mí misma. Y recuerdo que hubo un momento en el que hice un ejercicio de que en la mañana al mirarme en el espejo, en vez de decir, ¡ay, que estoy ojerosa! ¡Ay, que estoy chascona! ¡Ay, que me veo! En vez de criticarme y decirme cosas feas, empecé a decir cosas lindas, pues, así como... El diálogo interno, muy poderoso ahí. Claro, Bueno, que así cambia. como empecé a saludarme en el espejo. Hola, ¿cómo estás? Bien, hoy día ¿cómo amaneciste? Ya, bueno, pero vamos a darle, hoy día va a ser un buen día, qué sé yo. Y hablarme así Súper buen trabajo terapéutico me también. hizo súper bien, y bueno, como en ese contexto y con ese ejercicio nació la canción. Oye, Yanna, hoy como decía la Claudia, estamos llegando al final, no queremos terminar, pero queremos saber qué es ser maga para ti y qué quieres recomendarle a las personas que nos vayan a ver algún libro, frase. ¿Tienes anotado ahí mis cositas, no? Ah, sí, anoté. Anoté porque no me acuerdo en este Ya, momento. voy a leer tus recomendaciones. Sí, mi recomendación es leerla, ¿no? La Yanna recomienda libros Los Cuatro Acuerdos, de Miguel Ruiz. También Una Nueva Tierra, de Eckhart Tolle. Amy, el niño de las estrellas. Y... ¿Amy, cierto? Sí. Ya. Y canción Me lo merezco, de Elena Rose. Suave viento de febrero, de Rayén García. Oye, escuché el otro día a Rayén García cuando vino. Hermosa. No, la conocía, maravillosa. Ay, yo la entrevisté. No, ¿verdad? es que es maravillosa. Por Pueden favor, buscar ahí, búsquenla igual en en el canal, Spotify. mi canal de YouTube, Yasna-Mariposa, pueden encontrar esa entrevista que estuvo. Sí. Cantó también. Y una frase, no dejes de tener fe. Yo creo que eso es como una de las cosas de tu entrevista, es como creer en los milagros, creer en que hay siempre un propósito de cada uno de los aspectos que tú vas viviendo. ¿Y qué es ser maga para ti? Para mí ser maga es conexión. Conexión es integración como de todos nuestros aspectos. Y en ese autoconocimiento e integración se genera la magia. Era muy bien, Yana. Sí, muchas gracias por haber venido. Estamos muy contenta.
Sí. Bueno, y todos entonces a seguir también a Yasna, ¿cierto? En sus redes, en su canal. Yasna Mariposa. Sí, Yasna Mariposa. Yasna Mariposa, Mariposa Nocturna, también me pueden encontrar. Casa Umbral y el programa de radio. Más Somos Música en Radio Factor 90. Somos Música. Gracias a todas y todos. Gracias Yasna, gracias Claudita. Lo pasamos súper bien. Muy bien. Gracias a Radio Florencia también. Y nos vemos. Este lindo lugar. Nos vemos y esperamos que les haya gustado mucho. Chao, chao. Nos vemos en un próximo capítulo. Estén bien. Gracias.